Bienvenido a tu canal. Hoy vamos a hablar de varios mitos y realidades financieros que se están escuchando en la calle, en las noticias, en diferentes canales, en diferentes publicaciones, porque algunas estadísticas y algunas informaciones reales que existen en el mercado las toman algunas personas para dar su interpretación personal y entonces te dicen que el mercado va a caer 30%, 40%, 59% y lamentablemente nosotros en nuestra ilusión de hacer un buen negocio, de hacer una buena compra, de hacer una buena inversión, nos dejamos llevar por esas interpretaciones personales y es muy difícil discernir entre lo que es información, entre lo que es estadística y una opinión personal. Si bien es cierto que la mayoría de estas fuentes de información te dicen, yo opino esto por tal información, yo opino lo otro por tal información. La verdad es que al final del día, cuando vemos un encabezado, difícilmente nos detenemos a pensar de dónde viene esa información. Y también difícilmente nos detenemos a pensar qué experiencia, qué credenciales, qué conocimiento tiene la persona que nos está dando dicha información. Yo personalmente tengo licencia para generar hipotecas en Estados Unidos, tengo estudios de posgrado en el MIT de Estados Unidos también. He estudiado diferentes cursos de finanzas por más de 20 años en diferentes universidades. Tuve la oportunidad en la University of International Business and Economics of Beijing, en China. He asistido a conferencias también en Corea, en Japón. Fui invitado a dar una conferencia acerca del mercado latinoamericano en Bombay, en la India, y actualmente recibo actualización de los mercados financieros, específicamente del mercado de bienes raíces en Estados Unidos, todos los días. Recibo información de unos 20 o 30 bancos diferentes todos los días porque tengo convenio para realizar hipotecas con más de 200 bancos en Estados Unidos y esos bancos me mandan información todos los días. Así que lo que yo te presento es información de adentro. Algo de la información que yo presento no la vas a ver ni en las noticias ni en otros canales porque es información exclusiva que se maneja dentro del mercado. Y no es porque sea prohibida o porque sea secreta, sino porque es información que por su complejidad es difícil que alguien se dedique a llevarla afuera al mercado todos los días, lo cual yo hago, porque lamentablemente la mayoría de las personas como yo que hacemos hipotecas están ocupados trabajando, están ocupados haciendo hipotecas y yo también. Sin embargo, yo me tomo el tiempo para grabar esos videos y que tú puedas estar informado de lo que está sucediendo allá afuera. Para poder hacer esto se requiere no solo el conocimiento, los contactos, la dedicación, sino la dedicación, darse el tiempo y dejar de vender, dejar de trabajar para educar a personas como tú que se interesan por tomar una decisión informada, lo cual a mí me interesa mucho que tú tomes una decisión de compra o de inversión de una manera informada, que no te vean la cara, que no te engañen, que no caigas tampoco en manos de personas que no tienen la capacitación y la educación suficientes para que tú tomes la decisión correcta. Por eso estamos aquí el día de hoy. Por más de 5 años ya se ha estado hablando de una burbuja inmobiliaria. Esto a raíz de la crisis hipotecaria, de la crisis de bienes raíces que hubo en Estados Unidos después del 2008, donde una gran cantidad de personas perdieron sus casas y a partir de entonces muchas personas han estado viviendo de esta noticia de que el mercado se va a caer, que el mercado se va a romper y lamentablemente por esas personas que viven de esa noticia y de ese sensacionalismo, el día de hoy tú estás muerto de miedo y no quieres tomar una decisión o bien estás esperando
que ese famoso 30, 40, 50% de descuento en las casas llegue, porque cada mes y cada 2 semanas y cada fin de año te vuelven a decir que ya llegó, que ya está aquí, que este es el momento, y tienen años diciendo eso. El día de hoy existen en Estados Unidos de 124 a 143 millones de hogares, dependiendo de la estadística que utilices. De esa cantidad, aproximadamente 80 millones son propietarios y el resto rentan. Tanto los propietarios como quienes rentan son compradores potenciales de una nueva casa y los propietarios son vendedores potenciales. Así que quienes están pensando y diciéndote que la demanda es baja, no te están dando un buen servicio, porque si tú quieres comprar una casa en una ciudad determinada, a ti en realidad no te beneficia que a nivel nacional la demanda sea baja, lo cual es cierto. Pero si para una casa hay 2 compradores, esa casa probablemente se va a vender al precio que pide el vendedor o más. Eso es todo lo que hace falta. No hace falta, a ti no te hace falta la estadística de compras y ventas, la oferta con la demanda y las gráficas del país o de una ciudad del otro lado del país que no tiene nada que ver con la tuya. Si la casa que tú eliges tiene otro comprador, eso va a afectar tu compra. Afortunadamente, el día de hoy, los compradores están muy espantados por todas las noticias, por la inflación, por el nivel de los intereses, y eso tú lo puedes tomar como ventaja. Si decides esperar, como la mayoría de los compradores potenciales en Estados Unidos lo están haciendo, el día que los intereses bajen, esa casa que tú quieres comprar va a tener 3, 5, 10 o 20 personas ofreciendo por esa casa. Y entonces, si los intereses bajan medio punto, el precio de esa casa va a subir varios miles, si no es que más de 10,000, 15,000 o 20,000 dólares. Entonces, por haber esperado, probablemente no ganes, sino que al final del día pierdas, no solo porque estás pagando más dinero por esa casa, sino por todo el tiempo que estuviste esperando, pagando renta y sufriendo porque no era momento. Tú querías comprar, pero los expertos te decían que no, y tú esperaste y esperaste y esperaste y al final perdiste. También se dice que por los intereses actuales muchas personas no califican para las casas, lo cual es cierto y lo cual tú puedes utilizar para tu beneficio si calificas hoy. Por eso te hago yo esa pregunta. ¿Calificas hoy? ¿Lo sabes? Probablemente sí, probablemente no. Pero si no te acercas a un profesional en hipotecas, nunca lo vas a saber por muchos videos que veas, por muchas noticias que leas. Si no sabes cuál es tu situación específica, no sabes si calificas. Así que probablemente estás esperando y el día que tomes una decisión de comprar, te vas a dar cuenta de que no calificas y no vas a poder comprar porque estuviste esperando, porque no diste ese paso. Es muy importante que seas precalificado, si es posible, sin que obtengan tu reporte de crédito, lo cual solo es posible cuando la persona que te precalifica no tiene la intención de vender. Porque si la persona que hace tu precalificación tiene la intención de vender en ese momento, lo más probable es que en automático va a querer sacar tu reporte de crédito. Y tal vez tú solo quieres ver si calificas o no. Por eso es muy importante también que hagas tu precalificación con una persona capacitada y que no esté ansiosa por venderte. Si tú haces tu precalificación con uno de los grandes bancos que hacen sus comerciales en televisión, seguramente van a obtener tu crédito, porque ellos lo único que quieren es vender. Ellos no te quieren asesorar, ellos no te quieren dar la información gratuita que tú necesitas para tomar una decisión. Ellos quieren vender, punto. Toma esto en cuenta. Si decides ir a un banco grande, ese banco grande van a sacar tu reporte de crédito en el momento en que tú les digas que te interesaría un día comprar una casa. Ellos van a querer sacar tu reporte de crédito, punto. Así que ten mucho cuidado también con quién te asesoras para obtener la información.
Recuerda, si quieres comprar una casa a crédito o de contado en Estados Unidos, puedes contactarme para una asesoría gratis. Yo soy experto financiero con licencia federal para realizar préstamos y las consultas son gratuitas. Otro tema que se escucha bastante allá afuera y se utiliza también para vender es los incentivos para compra, las famosas ayudas para compra, lo cual son reales. Yo he grabado varios videos donde explico cómo puedes tener acceso a estas ayudas porque hay miles en Estados Unidos, literalmente miles de programas y tú puedes tener acceso a uno de esos programas de ayuda para comprar. Pero lo que en otros videos no te dicen, generalmente porque no lo saben, es que la ayuda para comprar es solo uno de los 3 elementos principales del crédito hipotecario. Los otros 2 es tu ingreso, que de todas formas necesitas calificar. Así tengas el programa de ayuda, si tu ingreso no te permite calificar, no hay casa. Y el tercero, tu perfil de crédito, tu puntaje y la información que hay en el reporte. Si por tu perfil de crédito no calificas, tampoco vas a poder comprar casa. Por eso esa información de las ayudas, de los apoyos, de los grants, es muy relativa también y la debes utilizar con pinzas, con ese nivel de cuidado que requiere. Otro tema son los incentivos para compra en casas nuevas. Son reales. Los grandes constructores ofrecen miles de dólares en apoyo para tus costos de cierre, para tu enganche, y esto es muy atractivo para las personas. Para mí particularmente lo es. Lo que debes saber en este tipo de propiedades nuevas es que muchas de ellas tienen un periodo de espera de hasta 2 años. Esto pocas veces te lo van a decir. Te van a decir que puedes separar con $1,000, con $500, pero después te pueden pedir hasta un 10% de anticipo para esa compra nueva. 10%. Eso sin tomar en cuenta que esa casa nueva va a ser la que ellos escogen para ti. Las alfombras, la cocina, los baños, los colores. Tú tienes muy pocas opciones para elegir tu casa nueva. Es decir, te están vendiendo una casa nueva al precio que ellos ponen, porque las ayudas que te dan, adivina de dónde salen, se los agregan al precio. Entonces, en realidad es solo un truco. Sin embargo, muchas personas prefieren la casa nueva y lo importante es que sepas que todas estas ayudas que te están ofreciendo, al final del día las pagas tú. No es un beneficio en términos reales. Así que si decides tomar esta opción de la casa nueva, ya sabes cuáles son las letras pequeñas que no te están diciendo. Otro punto más relativo al supuesto crash inmobiliario, a la supuesta crisis que vivimos actualmente, debes saber que mensualmente en Estados Unidos se venden 395,000 casas al mes, de las cuales 280,000 es con hipoteca. Y no solo eso, 110,000 refinanciamientos hipotecarios al mes están ocurriendo en Estados Unidos mes a mes a finales del 2023. Así que mientras tú estás atrás de la barrera esperando que el mercado cambie, hay más de 500,000 personas, más de 500,000 familias que mes a mes están tomando la decisión, están comprando su casa, están cumpliendo su sueño mientras tú sigues esperando. Ellos están tomando ventaja de este mercado, están sacando ventaja de que todos están espantados. Compradores y vendedores están utilizando la situación actual para cumplir su sueño mientras tú estás esperando. Siguiente punto, ya que hablamos de las tasas de interés altas, la situación de las tasas de interés, el nivel de las tasas de interés principalmente lo define la inflación. No es la Fed, no es el gobierno, no son las grandes constructoras, no son los Illuminatis, es la inflación. Y lamentablemente, si tú quieres, los líderes de la Fed no son economistas, son abogados. Entonces, si los líderes de la Fed no tienen la perspectiva de un economista, eso en gran parte está empujando las tasas de interés debido a la inflación que suban. Y peor aún, esta situación no debería ser tan drástica
como está el día de hoy, pero casi un 44% del componente inflacionario que se utiliza para determinar en qué nivel se van a establecer las tasas de interés de la Fed son las rentas. Y las rentas, como muchos de ustedes saben, han subido de una manera impresionante en los 2 últimos años. Y lamentablemente esa subida mes a mes comparada con el mes anterior es la que la Fed está tomando mes a mes para tomar sus decisiones respecto a las tasas de interés, y por eso han estado inflando las tasas de interés más allá de lo que en realidad se debería hacer, porque las rentas han subido mucho en los últimos meses, pero algunas han tendido a bajar, a mantenerse, porque los mercados han reaccionado, las personas no podemos pagar esas rentas tan altas, y entonces esa alza explosiva se ha vuelto moderada. Pero esa reacción tan nerviosa, se dice en el lenguaje financiero, esa reacción tan nerviosa de subir las tasas de una manera tan alta, tiene un efecto de retraso en reaccionar. Y eso es muy importante para ti, porque el ciclo de los intereses en el que estamos actualmente se ha repetido 5 veces en los últimos 40 años. Y en este momento estamos en el pico o cerca del pico de ese ciclo, donde sube, baja, sube, baja. El que se haya repetido 5 veces en los últimos 40 años nos dice que al estar actualmente en el pico o cerca del pico, viene la bajada. Pero esa bajada, esa disminución en los intereses puede tardar 1 o 2 años. Así que si tú puedes esperar o deseas esperar 2 años para comprar tu casa, es muy probable que en 1 o 2 años los intereses van a ser menores. Pero si tú tienes un sueño de comprar tu casa y lo has venido acariciando por meses, por años ya, tal vez no tengas que esperar 2 años, pero la decisión es tuya. Lo importante es que sepas que estos ciclos de los intereses no son regulares en cuanto al tiempo. No se sabe cuándo van a bajar esto, sin tomar en cuenta que hay situaciones inesperadas como el COVID, como las guerras, que pueden retardar o acelerar estos ciclos. Y no sabemos, nadie sabe qué va a pasar en el futuro en ese aspecto. Y esto lo debes considerar con la cabeza muy fría para decidir si quieres aventurarte a tu compra informada el día de hoy o no. Puedes preguntarte, ¿por qué querrías esperar 2 años? ¿Y qué pasa si esa reducción sucede en 6 meses, en 8 meses? Si los intereses bajan 1%, medio punto, con medio punto que bajen, una gran cantidad de compradores van a tomar la decisión y van a comprar. Y entonces, ¡boom!, los precios de las casas van a empezar a subir de nuevo. Y por estar esperando, vas a dejar ir esa oportunidad que tal vez tengas hoy, que tal vez sea para ti el día de hoy. Porque si los intereses bajan, la famosa burbuja no revienta, se fortalece, se convierte en un neumático cada vez más fuerte, los precios cada vez más sólidos. Piensa esto, si las tasas de interés bajan, la famosa burbuja no va a reventar, puede desaparecer. Esto sin tomar en cuenta que por un efecto inflacionario, los precios no van a bajar tanto como muchos quisieran por un simple efecto de la inflación. No pueden ser lo que fueron hace 10 años, porque el dólar, porque la moneda no tiene el mismo valor que tenía antes. En el 2008, cuando empezó la crisis, las personas tenían una deuda en sus propiedades en promedio en Estados Unidos del 81%. El día de hoy, en el 2023, esa relación deuda-capital en sus casas de las personas es de un 42%. Es muy importante que tomes en cuenta esta diferencia, porque después del 2008, cuando aquella burbuja reventó, con las reglas de aquellos años que no son las mismas de ahora, cuando aquella burbuja reventó, las personas tenían menos del 20% en promedio del capital en esas casas. Y yo te aseguro que quienes tenían más de un 10, un 15% de capital en sus casas no las dejaron perder. Quienes perdieron sus casas fueron personas mayormente que las habían adquirido con el 1, con el 2%, es decir, no tenían nada que perder. Les convino más
vivir unos meses gratis y entregar la casa. Pero si tú tienes en tu casa el 20% o más, no la vas a dejar perder. Así que esa burbuja del 2008 no se puede repetir en esas mismas condiciones el día de hoy, porque el día de hoy, en promedio, las personas tienen más del 50% de capital en sus casas. Las casas de los propietarios en Estados Unidos el día de hoy son más del 50% suyas. No las van a dejar perder. Ahora te quiero hacer una pequeña reflexión. Un beisbolista profesional falla en promedio el 70% de las veces. Un beisbolista profesional tiene un promedio de acierto menor al 30%. Así que no te exijas demasiado, no estés buscando el negocio perfecto, no estés esperando el momento perfecto, porque todo lo que tenemos es hoy y el momento perfecto es hoy. Recuerda que lo peor que podemos hacer en la vida es no hacer nada. Eso es lo peor que puede pasar. Y quedarte con la idea en el futuro de si hubiera, de qué habría pasado si hubieras. No hay nada más triste en la vida que ese famoso hubiera. Lo más importante en la vida es que nunca te detengas. Tú puedes.